Bueno, muy buenas noches a todos las personas que se conectan en esta hora para hacer nuestro estudio de mi experiencia con Dios. Ya hoy estamos haciendo el episodio número 12 y para mí es un gozo poder contar con tantas personas que están ahí al tanto, que nos escriben de lo maravilloso y de lo bendecidos que se han sentido a través de este programa. Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor, quien hace posible todas estas cosas. Les saludo muy cordialmente a cada uno de los hermanos de la iglesia, a cada uno de los amigos que también nos visitan y también a todas aquellas personas que después de esta grabación están viendo estos videos de esta enseñanza y de esta experiencia con Dios. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Son dos temas cortos. En realidad tenemos el primer tema que es Dios nos habla a través de la iglesia, y luego tendremos un segundo tema que se llama una crisis de confianza o una crisis de fe. Vamos a estar leyendo entonces en la palabra de Dios Efesios capítulo 4 verso 15 al 16, donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hemos estado viendo a través de todo este programa cómo Dios nos habla, y hemos visto que Dios a través del Espíritu Santo elige la forma para hablarnos, bien sea la palabra de Dios, la oración, las circunstancias, y en el caso del día de hoy, la iglesia. Dios siempre ha querido tener una comunicación constante con nosotros, tener una relación de amor, una relación íntima con cada una de nuestras vidas, porque Él desea que nosotros dependamos totalmente de Él y que todo lo que hagamos sea dentro de su voluntad para honrarle y para glorificarle. Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos viene hablando de la unidad de la fe. Y en el verso 11, él dice que Dios estableció dentro de la iglesia algunos ministerios o algunos dones. Entre ellos está la iglesia el apóstol. También encontramos al profeta, al evangelista, al pastor y a los maestros. Nos dice la palabra que estos fueron puestos para que la iglesia pudiera alcanzar la madurez, y también para que sea preparada cada persona para hacer la obra del Señor en el cuerpo de Cristo, y también extendernos a toda la tierra. Entonces vemos que Dios dejó todo muy bien planificado, muy bien organizado, y vio la necesidad de que cada uno de nosotros dependiéramos o hiciéramos parte de una comunidad, hiciéramos parte de un grupo de personas que hacemos también, que formamos parte también, valga la redundancia, del cuerpo de Cristo, y así cada uno de nosotros ser edificados. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos que esa obra se vaya desarrollando en nosotros, y algunos van adquiriendo madurez y van formando a los que apenas van llegando, que son bebés, que son niños y que necesitan crecer y desarrollarse. Probablemente en la iglesia todas las personas tengan dones, pero no todas las personas tienen todos los dones, o en sí vemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios reparte como Él quiere, y hay personas que pueden tener 1, 2, 3 dones, como hay otras que solamente van a tener un don. Pero todo esto hace parte del desarrollo de la obra que Dios quiere hacer dentro de nuestra congregación como parte del cuerpo de Cristo, y también lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. La persona que dirige la iglesia, que es en este caso el pastor de la iglesia, no puede realizar todas las labores dentro de ella. Él necesita personas que lo apoyen, que lo respalden, y cuando se comienza una obra, entonces se requiere de que esas personas que van llegando comiencen a crecer, para cuando lleguen otros nuevos, esos que ya han crecido puedan ayudar a crecer también en madurez a los que van llegando.
el pastor no lo puede hacer todo solo. Él necesita personas que hagan uso y que permitan que Dios le dé los dones para poder realizar una labor completa, una labor organizada, una labor donde se suplan las necesidades de todo el cuerpo de Cristo. Sabemos que nosotros, el apóstol Pablo también coloca como ejemplo la iglesia, un cuerpo donde está el ojo, las manos, los pies, y ningún cuerpo puede decir que no necesita de otro. Siempre habrá una dependencia de todos los miembros de la iglesia, los unos con los otros. Nadie puede decir que está en la iglesia y que vive de una manera independiente. No, todos somos dependientes dentro de la congregación. Entonces, el trabajo del pastor es capacitar a la iglesia para que la iglesia pueda desarrollar un trabajo dentro de la obra de Dios, de acuerdo a cómo Dios lo vaya ubicando y de acuerdo al propósito del Señor. El texto de Efesios que estábamos leyendo dice que los creyentes no deben entonces permanecer como infantes espirituales o como niños espirituales, sino que deben de llegar a un punto donde ellos sigan la verdad en amor. O sea, que debe de amar la verdad, debe vivirla y debe hablar de ella. Una persona cuando llega a los pies del Señor no la sabe todavía toda, entonces hay todavía muchas falencias en él, hay un cambio radical, cosas que Dios hace inmediatamente, pero a medida que la persona va creciendo y se va desarrollando, entonces ya esa palabra que conoce y todo esto que conoce de Dios, de las formas, de los parámetros para nosotros tener una vida recta delante del Señor, se van realizando cada día por amor al mismo Dios. Amén. Bien, entonces todos debemos de permitir que nuestra vida, el centro sea el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, entonces nosotros podremos dejarnos guiar y así hacer la perfecta voluntad de Dios. Recuerde que en muchas ocasiones hacemos la voluntad permisiva de Dios y pues Dios la permite para darnos una lección, pero realmente es muy posible que al no ser la voluntad de Dios tengamos que adquirir una disciplina en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo aquí está recomendando que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, ¿sí? El cuerpo de los creyentes es comparado con el cuerpo humano, como les decía hace un momento, el apóstol Pablo siempre señaló este ejemplo o esta metáfora. Dice, el cuerpo físico es llamado el cuerpo de Cristo. El cuerpo no solo recibe órdenes de la cabeza, que es Cristo, en este caso de la iglesia, sino que también recibe alimento espiritual. Y ese alimento espiritual lo recibimos a través de la palabra y a través de los aportes que Dios nos da a través de los hermanos que nos rodean. Cuando nosotros en algún momento necesitamos ayuda, un consejo, pues esos hermanos que están ahí siempre nos están recitando un texto bíblico que nos puede apoyar, que nos puede alentar, que nos puede animar, que nos puede ayudar a entender o a crecer en la fe. Ese es el alimento espiritual y es el Espíritu de Dios el que va obrando a través de nuestra vida para poder animarnos los unos a los otros y también, como dice ahí en Efesios 4, soportando los unos a los otros. Todo esto se puede hacer solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Cuando permitimos entonces que Cristo sea el que gobierne la iglesia y que sea Cristo el que gobierne nuestras vidas, que sea Cristo el que nos direccione, el que nos guíe, entonces podemos trabajar en armonía, puede haber coinonía entre los hermanos y también una armonía en todo el trabajo que se hace y así poder lograr que se cumpla el propósito de Dios con la congregación donde tú estás, en el lugar donde tú estás, bien sea en el barrio, en el municipio o allí donde está ubicada tu iglesia. Dios tiene un plan, tiene un propósito, pero cada miembro de esa congregación hacemos parte del desarrollo de esa voluntad que Dios tiene, que Dios se ha propuesto a realizar en ese lugar.
El cuerpo entonces tiene una dinámica interna o un funcionamiento interno, al compararlo nosotros con todo nuestro cuerpo físico, además de que nuestro cuerpo recibe órdenes del cerebro, todo nuestro cuerpo está en funcionamiento y cada quien está realizando su propia labor. Lo mismo acontece entonces con los hermanos de la congregación. Es por esta razón que nosotros debemos de no podemos tener una vida reservada cuando hacemos parte de la iglesia. Muchas personas piensan que es suficiente con asistir a la iglesia, entrar, salir e irse. Pero resulta que Dios nos enseña que en la iglesia es donde nosotros ejercemos los dones, ejercemos los ministerios, ejercemos las cosas que Dios nos ha dado, con el único propósito de que todos seamos edificados. Nada de lo que nosotros recibimos de Dios es para reserva propia o es para gloria propia. Todo conduce a glorificar, a honrar el nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que estar incorporados dentro de ella, y es muy importante también tener la forma de rendir cuentas. Muchas personas no se adhieren o no se involucran o no se incorporan dentro de la iglesia porque no les gusta rendirle cuentas a nadie, no les gusta que las personas le cuestionen de pronto sus malas acciones, no quieren que nadie se entere de su vida, pero resulta que nosotros, aunque tenemos una relación íntima con Dios y eso es algo personal, también nosotros tenemos algo o en realidad nuestra vida es pública. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tienen sus ojos puestos en nosotros. Dice la palabra del Señor que hay una gran nube de testigos que están observando nuestra vida, que están mirando cuál es nuestra fe o la fe que nosotros profesamos. Otros piensan que la iglesia es el medio para ayudar a cumplir el ministerio de manera individual. Pero nosotros tenemos que mirar es cómo encajamos nosotros en la iglesia. Muchas personas dicen, sí, yo le sirvo al Señor, pero si me mandan para otra parte, aquí dentro de la iglesia, yo no sirvo. Bien, vemos por la palabra que cuando Dios nos ha ubicado en un lugar es porque Dios tiene un propósito con nosotros en aquel lugar. Nosotros hacemos parte del funcionamiento de ese cuerpo o de esa congregación. Ocupamos un lugar que funciona para beneficio de todas aquellas personas que se encuentran dentro de la congregación. Nadie puede decir que no es útil en la iglesia. Todos somos útiles porque todos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos ha dado dones con ese propósito de bendecir a cada hermano, de bendecir la congregación y de hacer que todo el propósito de Dios se cumpla dentro de la iglesia. El propósito no lo cumple solamente el pastor. El pastor requiere de personas con otros dones que también puedan ampliar y desarrollar la función que tiene el pastor. Muchas veces las personas piensan que el pastor es el que tiene que hacer todo en la iglesia, que el pastor es el que tiene que evangelizar, que el pastor es el que tiene que visitar las personas, que el pastor es el que tiene que visitar los enfermos, que el pastor es el que tiene que ir a las cárceles, que el pastor tiene que enseñar, que el pastor tiene que predicar, en fin, que el pastor tiene que hacer todas las cosas mientras la iglesia está sentada. Pero cuando una iglesia funciona de esta manera, entonces no está funcionando un cuerpo, sino que está funcionando un solo individuo. Y un solo individuo no puede hacer todo lo que Dios quiere que se haga. Tiene que haber un grupo de personas que conformen ese cuerpo y que con cada don que cada persona recibe pueda bendecir la obra del Señor. Vemos entonces que cuando nosotros nos proponemos a ponernos en las manos del Señor, entonces nos convertimos en personas de bendición. Entonces, de la misma manera en que nosotros bendecimos a otros a través de los dones que Dios nos ha dado, otras personas también nos bendicen a nosotros. Nosotros no podemos aprender
aislados de la congregación. Tampoco podemos servir aislados de la congregación. Para muchas personas están muy acomodadas en este tiempo porque dicen, no, yo veo las predicaciones por internet, todo por internet está muy bien, pero realmente como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque no nos podemos quedar quietos como iglesia. La iglesia es un organismo vivo que siempre está en funcionamiento. La iglesia no ha cesado de funcionar por el hecho de que estemos encerrados, porque estemos en pandemia. La iglesia tiene que seguir funcionando porque es un organismo y la iglesia debe de velar porque se cumpla el propósito de Dios en este tiempo. La obra de Dios no cesa, la obra de Dios no ha terminado. Nosotros tenemos que continuar laborando para el Señor en beneficio de todos los creyentes y también del mundo que está necesitando hoy una palabra de bendición. El Espíritu Santo entonces nos da a cada uno la facultad y el equipamiento para funcionar donde Dios nos ha colocado. Nadie puede decir, le vuelvo y le reitero, es que yo estoy en esta congregación, pero yo aquí no sirvo para nada, aquí no me usan a mí, no me necesitan, aquí yo no tengo nada que hacer. Pues déjame decirte que es necesario entender que si Dios te ha puesto en un lugar, si ha sido Dios el que te ha puesto allí, Dios te ha llevado con un propósito de crecer espiritualmente y de desarrollar, de aportar algo para la congregación donde te encuentras. Es de esta manera entonces que Dios puede hablarnos a través de la iglesia. Cuando nosotros necesitamos un consejo, ¿a dónde debemos de acudir? A los hermanos de la iglesia, acudimos a los líderes, a nuestro pastor, y es bueno nosotros escuchar cómo ellos nos aconsejan y nos orientan a través de la palabra de Dios. Podemos encontrar, dice la palabra del Señor, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y podemos consultar con varias personas que sean serias, que en verdad hagan parte y que usted haya notado en ellos el desarrollo y el crecimiento espiritual para pedir un consejo o una orientación. Luego tomamos todas estas cosas que Dios nos ha dado. Recuerde que Dios nos ha hablado a través de la palabra. Dios nos habla también a través de la oración, Dios nos habla a través de las circunstancias y ahora a través de la iglesia Dios nos sigue hablando. Y puede haber un cúmulo de información, pero cuando nosotros nos sentamos y meditamos en lo que Dios nos ha dicho por su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias y a través de la iglesia, entonces todo esto unido nos va a llevar a una sola dirección. No nos vamos a desviar. Dios nos va a guiar y nos va a orientar. Recuerden que yo en alguna ocasión les hablaba de cómo mi esposo, cuando era líder de la iglesia, había un grupo muy lindo de hermanos, un grupo de líderes muy especiales, y ellos le llamaron, le dieron un consejo, oraron por él, le pidieron a Dios, hicieron una petición delante del Señor y Dios dio una respuesta. Y esta es la labor que nosotros debemos de hacer como iglesia, no sentarnos para criticar, para juzgar, sino para pedirle a Dios que por su gracia y su misericordia ayude a nuestros hermanos a permanecer, que ayude a nuestros hermanos a hacer y a cumplir la voluntad de nuestro Dios. De la misma manera, otras personas que también hacen parte del liderazgo lo deben de hacer conmigo y yo con aquellos que veo que también tienen la necesidad. En muchas ocasiones los hermanos de la congregación se dan cuenta de la necesidad espiritual de algún hermano y se alejan en vez de acercarse, en apoyarlo, animarlo, alentarlo, a decirle que hay que seguir adelante, o alguna persona necesita un consejo y también lo ignoramos. Nosotros debemos de ir con amor, bajo la gracia de Dios, aportar, ayudar como Dios nos ha bendecido, cada experiencia que nosotros hemos tenido, un testimonio, todo esto es de mucha ayuda para todas aquellas personas que nos escuchan. Permitamos entonces que Dios dirija a otros creyentes a través de nuestra vida y también que otros creyentes nos ayuden a nosotros a ser direccionados por Dios, porque para eso Dios estableció los dones espirituales, para que todas las personas, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, puedan aportarnos a cada uno de nosotros, y de acuerdo a lo que yo he dado, me ha dado a mí, yo también pueda aportarle a otros. Todos los miembros dependen los unos de los otros para funcionar correctamente en el cuerpo. Dios usa a los otros miembros para que yo conozca perfectamente la voluntad de Dios.
Hasta aquí entonces esta parte de que Dios nos habla. Ya no vamos a volver a estudiar de qué manera Dios nos habla. Hasta aquí llegamos. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y usa diferentes medios. Usa la palabra, usa la oración, usa las circunstancias y también usa la iglesia, el cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos, la congregación donde nosotros nos reunimos. A través de esas personas Dios está hablando a nuestras vidas. Ahora pasamos al segundo punto, que es una crisis de confianza. Cuando Dios nos llama y nos unimos nosotros a su obra, nos unimos a hacer su voluntad, siempre tendremos un momento de crisis, un momento donde será determinante en cada una de nuestras vidas y en nuestro servicio al Señor. Hebreos en el capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las misiones que Dios nos encomiende a nosotros, entonces, la podemos realizar. No la podemos realizar por nuestros propios medios. Recordemos que cuando Dios nos llama a hacer una labor es porque no está en nuestras posibilidades, no está en nuestras capacidades. Siempre Dios nos llamará a hacer algo que solamente Él puede hacer. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios lo llamó a sacar a un pueblo de Egipto. Y a través de eso Dios tuvo que hacer muchas cosas. No fue Moisés realmente quien lo sacó. Moisés fue el instrumento, fue la voz de Dios, se dejó usar por Dios para transmitir una información al pueblo y también al faraón. Pero fue Dios realmente quien lo sacó a través de todas las señales y de todos los prodigios que Él realizó. Les vinieron las plagas, Dios los guardó sus primogénitos, les dijo qué debían de hacer para que sus primogénitos no muriesen. Y fue de donde viene y ahí es donde viene la celebración de la Pascua. Luego salen de allí, Faraón los expulsa de la tierra y la gente, con tal de que ellos se salieran de Egipto, les daban sus joyas, les daban sus riquezas para que se fueran y se fueran bien lejos. Luego viene la prueba, el momento de crisis allí al frente del Mar Rojo, donde viene el ejército de Faraón y pues la mayoría de personas ya estaban desesperadas diciendo hubiera sido mejor que hubiéramos quedado allá, que hubiéramos muerto allá y no salir aquí a morir en este lugar. Pero era necesario que todo esto pasara para que el pueblo pudiera ver un milagro del Señor, pudiera ver la mano de Dios moviéndose a favor de ellos, y entonces abre el Mar Rojo y el pueblo puede pasar en seco. No fue Moisés, Moisés simplemente hizo lo que Dios le mandó a hacer. No fue el poder de Moisés, no fue la vara de Moisés, no fue el deseo de Moisés, sino que fue el deseo de Dios ejecutado a través de la vida de Moisés. Muchas personas dicen: ay no, yo hermana, no, en un momento de crisis yo lo dejé todo, lo abandoné todo, tiré la toalla y ahora yo ya no siento la presencia de Dios, ya no siento el poder de Dios, ya no siento la actividad de Dios en mi vida. Pues déjame decirte que ese es un riesgo cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor. Perdemos el horizonte y viene la tristeza, viene la aflicción, porque el no obedecer a Dios es pecado. La crisis, la palabra crisis proviene de un término griego que significa decisión. Esa misma palabra se puede traducir como juicio. Y no estamos hablando de una calamidad, de pronto de que hubo un accidente o que alguien se murió o que estás a punto de morir. No estamos hablando de calamidades. Estamos hablando de un punto determinante o de un momento decisivo en la obra de Dios o en lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Como creyentes, a diario nosotros damos testimonio de lo que creemos de Dios. Y cuando viene esa crisis de fe, es allí donde nosotros demostramos en qué Dios es que nosotros creemos o qué es lo que realmente nosotros creemos de Dios. Nos encontramos que
pasar de que en el caso de la pandemia, pongamos ese ejemplo, en el caso de esta pandemia, muchas personas están muy preocupadas y tienen mucho miedo porque están diciendo que ya se llegó el fin. Pues realmente un cristiano que viva en esperanza, que viva en fe, esto no le preocupa porque sabemos que el día y la hora en que el Señor ha de venir por su iglesia será en cualquier momento y que la muerte también llega en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, eso no nos afecta emocionalmente ni psicológicamente, ni tampoco estamos comiéndonos las uñas porque tenemos miedo. Estamos tranquilos porque nuestra vida descansa en Dios, porque sabemos que todas estas cosas Dios las permite con el propósito de llamar la atención. No, bueno, de pronto también hay iglesia si se encuentra dormida, pero también llamar la atención a aquellos que no conocen del Señor. Dios está queriendo dejar ver y nosotros debemos de disfrutar estas cosas y además de disfrutarlas, mirar qué es lo que Dios realmente quiere hacer y cómo es que Dios se está moviendo a nuestro alrededor, unirnos a Él y hacer los ajustes necesarios para que Dios pueda seguir obrando en los corazones, en las vidas y más aún en nuestra vida. Entonces, cada momento que nosotros vivimos, ese momento de nuestra vida influye en tu familia, en tus vecinos y en todas las personas que te rodean. ¿Cómo es entonces el proceso de la crisis de fe? Miremos que primero tenemos un encuentro con Dios, como lo hizo Moisés. Primero tuvo un encuentro con Dios allí con la zarza y Dios se le revela diciendo que Él era el Yo Soy. Luego los encuentros de Dios se miden con la dimensión de Dios. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando yo encuentro con Dios, yo no puedo mirar las cosas desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Y cuando Dios me da una labor para hacer, siempre esa labor será imposible para mí, pero será posible para Dios. De la manera en que nosotros respondamos a la invitación de Dios, en tercer lugar, entonces revelamos lo que realmente creemos nosotros de Dios. En el momento de la escasez, en el momento de la enfermedad, es allí donde nosotros sabemos si realmente creemos en que Dios puede ser nuestro proveedor o que Dios puede ser nuestro sanador. Y por último, la fe verdadera requiere acción. No podemos decir que tenemos fe y no tomemos acciones, ¿sí? No pongamos quizás la vida en riesgos aparentemente o no nos arriesguemos a hacer la voluntad de Dios. Muchas personas creen que la fe es simplemente creer y ya, pero la fe va mucho más allá. Miremos que Hebreos en el capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? El cumplimiento de las promesas de Dios en cada una de nuestras vidas. Las promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra o las promesas que Dios nos da cuando nos envía a hacer alguna cosa. También está la segunda parte de este versículo que dice la convicción de lo que no se ve, porque cuando nosotros podemos ver las cosas, pues es muy fácil decir que creemos y es muy fácil realizar las labores. Cuando usted va a hacer algo y usted ya está visualizando el cómo terminan las cosas y ve que todo va bien sobre ruedas, pues entonces no podríamos decir que esto es fe. Fe es cuando aún no vemos lo que va a acontecer en el transcurso, en el desarrollo de nuestro trabajo, del trabajo que Dios nos ha encomendado a hacer, sino que cada día nos vamos a encontrar con obstáculos, con victorias y con una serie de circunstancias que lo único que van a hacer es ayudarme a afirmarme más en la fe o a abandonarlo todo. Entonces, si podemos ver nosotros con claridad los logros que vamos a alcanzar, es muy probable que entonces no necesitemos la fe. Imagínate Abraham, después de que Dios le promete que le va a dar un hijo, él pudo haber dicho, bueno, sí, mi esposa no es estéril, voy a esperar un hijo. Ese tipo de fe no lo podríamos calificar como fe. ¿Por qué?
porque lo está creyendo de acuerdo a las posibilidades humanas que se tienen. Si se tiene una esposa que no es estéril, pues se cree que se va a tener un hijo. Pero en el caso de Abraham tenía una esposa que era estéril y que era ya madura, adulta, que era una mujer que quizás ya no tenía las posibilidades físicas para poder concebir un hijo y luego darlo a luz. Esa es la fe, porque era algo que era casi que imposible por la edad de Moisés, por la edad de Sara, en fin, por todas las cosas que les rodeaban en ese momento, por todas las circunstancias. Para ellos, por eso Sara se sonrió, porque aparentemente dicen, eso es imposible, es que yo ya una mujer a la edad que tengo, yo ya no le puedo dar un hijo a mi esposo. Entonces vemos aquí la diferencia entre lo que es esperar en las promesas de Dios y visualizar o no visualizar lo que nos va a definir realmente la fe. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Lo que no veo, pero lo creo, ¿sí? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Esta es una verdadera fe. Entonces, cuando Dios nos envía a nosotros a hacer una obra, una labor, nosotros tenemos que tener la fe. Por eso dice en el Hebreos, en el capítulo 6, dice que es necesario que creamos que Él es Dios, que Él existe. Es necesario creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la tendencia natural a desarrollar una vida que no requiere fe. ¿De qué dependemos nosotros? Bueno, tenemos empleo, entonces tengo la seguridad de que voy a tener el alimento, en la quincena tengo mi sueldo, entonces puedo comprar esto, puedo sostener la alimentación, puedo pagar una renta, puedo pagar los servicios públicos, me queda tanto para gastos, tanto para ahorro, ¿sí? Entonces no podemos decir entonces que esta persona no vive de fe, por fe, sino que está dependiendo de su salario. No necesita la fe para eso. ¿Cuándo necesitamos la fe? Cuando no tenemos empleo, cuando estamos dependiendo totalmente de Dios, de que Él abra las ventanas de los cielos, nos bendiga, nos provea el alimento para nuestros hijos, aún para nosotros mismos, de manera milagrosa o de manera prodigiosa. Es ahí donde necesitamos la fe y donde realmente se ejerce la fe, porque es de donde no hay absolutamente nada. Pero cuando nosotros podemos ver las cosas, por ejemplo, una persona puede tener la capacidad de exponer, la capacidad de hablar en público y esta persona dice, bueno, yo puedo llegar a ser un buen predicador, y realmente lo puede hacer, pero lo está haciendo por fe o solamente porque está confiando en sus talentos y en sus capacidades. Nosotros siempre tenemos que tener una dependencia total de nuestro Dios, y es lo que Dios pretende con nosotros. Por eso en muchas ocasiones Dios nos mete en situaciones difíciles, en situaciones de crisis, para que nosotros podamos depender realmente del Señor y no dependamos de nuestras capacidades o dependamos de otras personas que de pronto nos apoyan. Mamás, por ejemplo, que siempre están esperando que sus hijos sean los que los sostengan en su vejez y están dependiendo de eso, o los hijos que dependen de las ayudas que le dan sus padres, porque eso tarde que temprano va a terminar y Dios nos puede meter en un momento de crisis. De hecho, esta pandemia lo podemos aplicar a esto. ¿Cuántas veces las personas, dependiendo su trabajo, estaba fructífero, su empresa iba hacia arriba, iba creciendo, pero vienen las circunstancias difíciles, hay que cerrar las empresas porque no hay forma de sostener todo esto de bioseguridad, perdón, y entonces las personas empiezan a tener una crisis de fe. Bueno, ya no tengo el negocio y entonces ¿de qué voy a vivir? Es ahí donde podemos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Es ahí donde podemos ver cómo Dios opera milagros, cómo de lo imposible Dios lo hace posible. La dependencia de Dios es algo maravilloso. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo les he contado a ustedes
que cuando yo me convertí al Señor, mi mayor deseo era servirle a Dios y no me importaba a dónde me tocara ir, dónde pudiera estar, en medio de qué pudiera estar, eso a mí no me interesaba. Yo lo único que deseaba en mi vida era hacer la voluntad de Dios. Y de hecho me tocó situaciones muy difíciles, pero siempre he dependido de Dios para un vestido, para muchas cosas, para todas las cosas de mi vida, pudiera decir, siempre he dependido del Señor, de lo que Dios me provea, de lo que Dios me dé. Y recuerdo que en una ocasión yo dije, estoy cansada de esto, voy a hacer unos tamales y bueno, yo siempre he hecho tamales para la obra del Señor, ¿por qué no hacer unos tamales para mí? Para yo tener dinero, tener mi dinero, ir a comprarme el vestido que quiero, irme a comprar unos zapatos que yo quiera, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando yo hacía los tamales para la obra del Señor, me iba súper bien, los tamales se vendían muy bien, la gente quedaba encantada, pedían más tamales, pero la vez que decidí hacer esos tamales para mi propio beneficio, los tamales no se vendieron, los tamales se dañaron, estaban malucos, se vinagraron, etcétera. Me pasó una gran cantidad de cosas y yo pude entender que Dios quería que yo siguiera dependiendo de Él y no del trabajo de mis manos, ni de mis dones, ni lo que Dios, ni las capacidades que Él me había dado. Él quería que por completo yo siguiera dependiendo de Él, cosa de la cual no me arrepiento porque Dios es fiel y Él nunca ha fallado. Entonces, en el caso de cada uno de ustedes, quizás de los que me están viendo, algunos están en el servicio, en el ministerio, quizás algunos no se arriesgan a lanzarse al ministerio porque no quieren depender de Dios, porque se preocupan por sus hijos, porque se preocupan por dónde van a vivir, qué van a comer, pero Dios realmente se ocupa de todas las cosas. Yo de algo que no me preocupaba era de que Dios me diera un lugar donde vivir, pues no me interesaba. Yo estaba allí, allá y donde podía vivir, ahí me acomodaba y estaba contenta porque estaba haciendo la obra del Señor. Pero Dios en su gran misericordia, a Él le plació proveernos con qué tener una vivienda. Entonces Dios va supliendo las necesidades de acuerdo a lo que Él cree y considera que nosotros necesitamos, pero Dios lo hace a su manera, Él lo hace en su forma, cuando nosotros nos entregamos y nos confiamos por completo en las manos del Señor. Es muy fácil entonces ajustarnos a lo habitual. Es fácil para nosotros ajustarnos a vivir y a depender de ciertas cosas y de lo que vemos, de lo que está, lo que podemos palpar, de lo que podemos ver. Pero cuán difícil es cuando no podemos ver absolutamente nada, cuando no hay un dinero, cuando no hay con qué comprar el alimento, pero ver que Dios envía a alguien y de pronto llega a tu casa con un mercado o le dio por pasar y te llevó unos panes o te llevó un pollo o te llevó una carne o ibas en el camino y un señor iba muy encartado y te dijo, ay, qué pena, voy muy encartado y me llamaron a hacer una diligencia, recíbame esto, tome para usted y resulta ser un mercado. O llega alguien en un carro desconocido y pregunta por usted y le da su mercado y usted se queda en las mismas. No sabe quién fue, quién lo hizo, pero una cosa es clara de que Dios ha estado obrando a favor de cada uno de nosotros y Dios nos ha provisto. Él concede los deseos de nuestro corazón. Dios es capaz de suplir hasta lo más mínimo de nosotros, los más mínimos gustos. Dios está al tanto de eso. A veces cuando uno de pronto tiene un deseo de comerse algo rico, yo recuerdo que en alguna ocasión en Bucaramanga estábamos pasando una situación muy difícil, estábamos empezando obra allí. Pues empezar obra es algo duro, es algo complicado y en alguna ocasión yo tenía unos deseos de comerme un pollo asado porque es una de mis comidas preferidas, un pollito asado y yo decía, ay, qué rico un pollito asado, ay, irme con mis niños a comerme un pollo asado, delicioso. Pues solamente lo pensé, ni siquiera se lo expresé a mi esposo, ni se lo dije absolutamente a nadie, simplemente lo pensé. Cuando en las horas de la noche llegó una amiga de nosotros, ella era una abogada que nos apoyaba mucho en el ministerio que estábamos desarrollando allá en Bucaramanga,
Y me dice, hermanita, venga, salgamos un rato. Y yo, bueno, organicé mis niños y salimos. Y nos llevó a comer pollo asado. Y yo decía, Dios mío, usted es tan prodigioso, tan maravilloso que hasta los más mínimos gustos lo complace a uno. Eso es vivir por fe y yo creo que es algo maravilloso. Entonces, la fe, cuando nosotros tenemos la fe es porque dejamos de centrarnos en nosotros mismos. La falta de fe es como preocuparme tanto por mí que no me suelto en las manos de Dios. El egocentrismo es el peor enemigo para nosotros poder desarrollar una vida victoriosa en Cristo. Es el mayor impedimento para experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, el ocuparnos tanto de nosotros, el preocuparnos tanto por nuestra vida, qué será mi futuro, qué será el futuro de nuestros hijos o qué será el futuro de X o Y persona. No, nosotros debe importarnos solamente el Señor. Pero para eso se requiere entonces fe, confianza, soltarnos por completo en las manos del Señor. Cuando nosotros no tenemos fe, entonces es cuando vienen los fracasos, es cuando los ministerios fracasan, nuestro servicio a Dios fracasa, aún nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, todo va hacia abajo, todo se va perdiendo, no le sacamos gusto, no nos deleitamos en nuestra vida cristiana. Vemos que Moisés, para poder entonces hacer la obra de Dios, tenía que creer al Señor, lo que Él le había prometido. También Josué, cuando Dios lo envía a que cruce el río Jordán con los israelitas, el río estaba crecido y Dios le dice que debían de cruzar y Dios les permite pasar en seco. Era necesario que Josué le creyera a Dios. Era necesario también que Josué le creyera a Dios que Él iba a derribar las murallas de Jericó. No era Moisés ni los gritos del pueblo, era el poder de Dios quien iba a derribar esos muros y era necesario entonces que Josué creyera que Dios lo iba a hacer para poder él tomar acciones. Era necesario que ese pequeño niño que tenía allí unos panecillos, unos pececillos, los cediera. Él no pensó, ay, ¿y entonces yo qué voy a comer? Él lo cedió porque él creyó que Dios, que Jesús podía hacer algo con esos peces y se alimentó todas las personas que habían en aquel lugar y seguramente que el niño también comió hasta saciarse y también tuvo para llevarle a los suyos. Los discípulos entonces creyeron que eso no era posible, pero ¿quién lo hizo posible? Jesús. Y vemos que Jesús habló con ellos, le dijo, denle de comer ustedes. Ellos tenían que entender que en sus propias fuerzas, ni con el dinero que tenían, ni con las capacidades que tenían, lo podían lograr. Solamente a través de la fe en que Jesús sí lo podía hacer. Y muchas veces en nuestra vida cristiana tenemos que experimentar esto. No creer en lo que nosotros podemos obtener, sino en lo que Dios puede hacer por nosotros. Vemos también cómo Dios, al decirnos lo que desea hacer por nosotros, es algo que solamente Él puede realizar. ¿Sí? Muchas personas dicen, Dios nunca me va a poder pedir a mí algo imposible para hacer. No, déjame decirte, Dios siempre nos va a pedir hacer algo que sea imposible para nosotros. Cuando nosotros llegamos al municipio de Sabaneta, donde trabajamos en la actualidad, tuvimos un tiempo trabajando, Dios nos guió, Dios nos mostró, vimos cómo Dios estaba moviendo en el municipio, las cosas que Dios estaba haciendo en los milagros. Entonces decidimos unirnos al Señor en esta labor, comenzamos a trabajar, a visitar, a evangelizar. Compartíamos el evangelio hasta que se estableció una iglesia, una congregación y luego vino un tiempo de crisis. Pues yo era una de las personas que le decía a mi esposo que pues que yo no necesitaba salir a pastorear en Sabaneta, que no era necesario, que la labor que estábamos haciendo era suficiente, pero llegó un momento en que Dios empezó a hablarme a través de las circunstancias, a través de la palabra, a través de la oración y entendí yo que el propósito de Dios era que estuviéramos en aquel lugar.
Pero llegó un momento determinante, un momento decisivo. Dios nos guía a tomar una decisión que sería dura, una decisión que sería muy difícil, porque tras de ello venían muchos problemas, muchas dificultades, venía difamación, calumnia, cosas terribles. Para nosotros lo más fácil era salir de allí, salir del municipio a donde Dios nos había llevado. Y de hecho teníamos propuestas para ir a Estados Unidos, nos llamaron de Cali también para trabajar con ellos, pero nosotros le oramos al Señor y el Señor nos dijo, no, ustedes siguen aquí. Ante tanta oposición, la calumnia, cómo nos persiguieron, cómo nos quisieron difamar, desterrar del municipio, mantenernos ahí, no fue nada fácil, pero era necesario confiar en las promesas que Dios nos había dado, porque Dios nos había dicho de que Él haría allí una gran labor. Y es ahí donde entramos nosotros en crisis, porque nosotros pensamos que la labor la hacemos nosotros y que la carga la llevamos nosotros. Pero Dios empezó a hacer una obra maravillosa, Dios empezó a obrar en las vidas, a traer las personas para el sustento. Dios usó las personas que nosotros menos esperábamos, aún personas enemigas, Dios les tocó y aportaron, y la obra empezó a desarrollarse, a crecer. Un momento de mucha crisis donde nosotros humanamente decíamos, esta obra no se puede sostener, esta obra no puede avanzar, no hay dinero, los hermanos de la congregación no alcanzan a suplir todas las necesidades para sostener un local donde estar, para muchas cosas. Y de hecho, pues sabemos que el lugar donde nosotros estamos es bastante difícil económicamente, los locales son bastante costosos, y bueno, y tuvimos esa crisis de fe, y llegó un momento donde mi esposo dijo, no podemos más. No podemos más, estamos endeudándonos, parece que esto no es la voluntad de Dios. Ahí empieza el momento de crisis. Pero entonces empezamos a orar al Señor y a decirle, Señor, ayúdanos, danos las fuerzas para seguir adelante. El problema se iba como acrecentando cada día más, pero llegó el milagro que estábamos esperando. Y Dios obró. Ya llevamos 3 años sin pagar renta en un local que Él nos cedió, el municipio, cosas que no se ceden, que eso no se da en ninguna parte, pero Dios ha obrado de manera maravillosa y nos dio descanso. Y Dios ha estado haciendo las cosas que Él quiere, porque cuando nosotros le creemos a Dios y nos aquietamos y esperamos a que Él haga, pues entonces realmente Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que las cosas que Dios está haciendo no las está mostrando solamente para mí, ni para que yo lo glorifique, ni para que yo lo honre. Dios lo está haciendo para que los que me rodean también vean la mano de Dios. Y en el caso nuestro vemos cómo la iglesia ha podido ver la forma en que Dios ha defendido nuestra vida, cómo Dios ha peleado por nosotros, por la congregación, cómo Dios ha salido a nuestra defensa, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha bendecido. Dios siempre en algún momento traía una persona para suplir cierta necesidad. Esa persona se iba, pero llegaba otra persona y seguía supliendo la necesidad. Dios se valía de todos los medios para que la obra de Dios se llevara a cabo. Y hoy podemos decir que Dios ha hecho cosas maravillosas en las vidas de las personas, no en nosotros. Aquí las personas han podido ver a Dios obrando, no nosotros, porque nosotros somos seres humanos imperfectos que necesitamos depender cada día de Dios, pero el pueblo, la iglesia ha visto la mano de Dios obrar, ha visto cómo Dios se ha glorificado de una manera especial, ha visto cómo Dios ha hecho milagros, cómo Dios ha hecho prodigios, cómo Dios ha abierto las puertas, cómo el evangelio ha llegado hasta los gobernantes del municipio, las personas del servicio público. Dios ha permitido que se les comparta, que se les hable del Señor. Entonces Dios nos ha llevado a lugares donde nosotros pensábamos que no llegaríamos. Al ser una iglesia pequeña, de pronto no impacta mucho el municipio, que muchas veces lo que se busca, llegar a un municipio impactante,
estar, con la apariencia, con la presencia, pero cuando nosotros dejamos que Dios haga las cosas, Dios hace, y cuando nosotros menos pensamos, vemos que Dios ha hecho cosas maravillosas. En Marcos, en el capítulo 10, verso 27, dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vemos que estas palabras que Jesús dice así son las palabras que nosotros siempre debemos de recordar cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a servirle, cuando Dios nos llama a cumplir o a hacer una labor. Si tú eres un servidor de Dios, un pastor, una esposa de pastor, hay que entender que en los momentos de crisis es cuando nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en creer que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es el proveedor, que el Señor está dispuesto a guiarnos, a orientarnos, y que pueden venir muchas cosas sobre nosotras que se oponen a nuestra vida, pero que Dios siempre nos llevará adelante. Dios siempre va a hacer lo imposible para nosotros. Dios siempre lo va a llevar a cabo. Nosotros solamente tenemos que aquietarnos, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Tenemos que dejar el miedo. Quizás usted, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios le está llamando a la labor, a la obra misionera, al campo evangelístico. Quizás Dios le está llamando al pastorado. Quizás Dios le está llamando para que ejerza un liderazgo dentro de su congregación. Quizás Dios le está colocando una carga a usted en su vida para que haga algo por la obra de Dios. Deje que Dios obre. Al momento usted dirá: no, pero eso es imposible. Oh Dios, ¿por qué podrá hacer conmigo? Oh Dios, ¿por qué me podría usar a mí? No, simplemente deje que Dios lo haga. Recuerde que no se basa Dios en lo que nosotros sepamos hacer. Dios se basa en que nosotros dependamos totalmente de Él, porque tú sabes que el Espíritu de Dios es el que nos da la capacidad. Él es el que nos equipa para poder hacer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Vamos a Josué capítulo 4, verso 24, donde veíamos que Josué tuvo que pasar al pueblo por el río Jordán, les decía hace un momento, y el propósito de Dios, ¿cuál era? Y en el verso 24 del capítulo 4 de Josué dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vemos, mis amados hermanos, cómo en la escritura está llena de historias, de circunstancias que condujeron a muchos reyes, a muchos gobernantes a reconocer a Dios, como fue en el caso del rey Nabucodonosor, también en el caso del rey Artajerjes a través de Esther, como a través de Sadrach, Mesach y Abednego, también ellos honraron a Dios, y su rey pudo decir: realmente el Dios de ustedes es el verdadero Dios. Lo mismo pasó con Naamán cuando fue allí al pueblo de Israel para ser sanado de su lepra. Él dijo: ahora reconozco, ahora sé que en Israel sí hay Dios, y que es el único Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Entonces, cada circunstancia que a nosotros nos toque vivir en nuestra vida es para Dios mostrar su poder, no solamente a nosotros, sino también a los de afuera, su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, su iglesia, su congregación, las personas que están bajo su liderazgo. Ellos podrán ver la mano de Dios obrar a través de nuestra vida, y tendrán que reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es hacedor de cosas grandes, poderosas, ¿sí? Recordemos que en el momento de crisis, lo más opcional para nosotros es huir, pero es nuestro egocentrismo, es porque estamos preocupados por nosotros. Como les he dicho en algunas ocasiones a un grupo de hermanas que hacen un trabajo conmigo, y yo les digo: ¿por qué les da temor dirigir un culto? ¿Por qué les da temor hacer una oración? ¿Por qué les da temor leer la palabra de Dios? ¿Por qué están preocupadas? ¿Por ustedes? ¿O realmente quieren honrar a Dios? Porque
en muchos casos el temor que nosotros manejamos es porque estamos muy preocupados por nosotros, si vamos a quedar bien, si vamos a quedar mal, qué van a decir de nosotros, las opiniones que las otras personas tengan de nosotros, nos importan más que la opinión que la gente pueda tener del Señor. Es ahí, mi amado, donde nosotros entonces glorificamos a nuestro Dios. Recuerda que Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra para honrarle, para glorificarle, para que la gente le conozca a través de tus circunstancias, de tus luchas, de tus cargas, de tus problemas, de tus bendiciones. La gente pueda decir que Dios es real, que el Dios tuyo es un Dios verdadero, y por esa razón mucha gente vendrá donde ti y te dirá: ore por mí, porque el Dios que usted tiene si le oye, el Dios que usted tiene si hace milagros, el Dios que usted tiene puede hacer prodigios, el Dios que usted tiene puede hacer lo que yo necesito que él haga. Es ahí entonces donde nosotros estamos revelando el poder de Dios. La fe nos conduce entonces a nosotros a obedecer a Dios. Si no hay fe, entonces no hay obediencia. Nunca llegaremos a cumplir los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Permitamos que al dejarnos usar del Señor, al vivir por fe, muchas otras personas, los líderes sociales, las personas que nos rodean, puedan reconocer que Dios es grande y que Dios es real. Quizás Dios te está pidiendo hacer algo. Este momento es determinante. Quizás estás pasando por un momento de crisis. Es ahí donde hay que demostrar en que Dios tú crees. ¿Qué tanto poder tiene el Dios tuyo? El Dios que tú conoces, el Dios que te habla, el Dios que te satisface, el Dios que te cuida, el Dios que te llena. Recordemos que Dios nos ama más que cualquier otro ser en el universo. Así tú tengas un esposo que te ame, así tengas una madre que te ama, el amor de Dios supera todo ese amor que podamos tener aquí en la tierra, porque el de aquí de la tierra es imperfecto, pero el amor de Dios lo supera todo. Por lo tanto, Él sabrá cuidar bien de nosotros, Él sabrá llevarnos con bien, Él sabrá darnos las victorias, Él sabrá ganar la pelea y la batalla por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los oyentes, los que ven este programa, Señor, que están pasando por un momento de crisis, que están pasando por un momento de prueba, por un momento de dificultad. Aquellos que aún no han entendido tu voluntad, Señor, que están esperando una respuesta tuya. Te pido, Señor, que tú les hables a través de la iglesia, a través de tu palabra, a través de la oración. Que ellos puedan tener el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría para comprender un mensaje claro que tú quieres dar a su vida. Aquellos, Señor, que se encuentran debilitados, que se encuentran en este momento, en un momento determinante, donde están luchando con la duda, donde están luchando con todas las consecuencias quizás están viendo ellos humanamente de la situación que están viviendo. Te ruego, Señor, que le dé las fuerzas, que tú les ayudes a salir avante, a mantener la fe, la confianza en ti y puedan perseverar. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, los espero la próxima semana. Vamos a saludar esta noche a algunos hermanos que nos estuvieron viendo. Rosita, Dios te bendiga. Beatriz Rivas, bienvenida, Dios le bendiga. Gloria Vasco, también Miriam Castañeda, John Sea, Roy Salamista, Stephanie, Marcela Aritza, Dios te bendiga. David Beltrán, bienvenido, Dios le bendiga. Elvira Pérez, Dora Arbeláez, Dora Granda, Dios te bendiga, Dorita, buenas noches. Lina Ramírez, Lina Hernández, Dios te bendiga, Lina. Ángela Parra. Está también Andrés Cifuentes, Rosa Jaramillo, Jane PH, Elvia Hernández,
entre otros. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, por su perseverancia, su constancia, por su apoyo. Para mí es de mucha bendición que ustedes puedan estar ahí apoyando este programa, recibiendo bendición de parte de Dios, permitiendo que Dios les hable. Mi mayor deseo, y sé que más que el mío, el de Dios, es que aprendamos cada día a vivir dentro de la voluntad de Dios, que las decisiones que tomemos en nuestra vida, esas decisiones determinantes que marcan la historia de nuestra vida, sean dentro de la voluntad de nuestro Dios, y veremos su gloria y reflejaremos su gloria. Dios me les bendiga. Les espero el próximo martes a las 7 de la noche. Hasta pronto.